Constantemente hemos sido testigos de noticias en las que los menores de edad son sometidos a malos tratos, viven en condiciones insalubres y experimentan abusos sexuales, situaciones que se han evidenciado en casos como el operativo de la Procuraduría General de la República en el albergue de la Gran Familia en Zamora, Michoacán, o en la red de trata encubierta en el albergue capitalino Casitas del Sur. No podemos dejar de mencionar que siempre respaldaremos las medidas que benefician a niñas, niños y adolescentes, pero hemos encontrado en el documento vicios que se deben corregir. En primer lugar, resulta menester establecer con precisión las situaciones en las que se considerará que la difusión de imágenes y voz de las niñas, niños y adolescentes representa una violación a sus derechos, ya que si bien esto podría vulnerar su vida, su integridad y su dignidad, de no regularse de manera adecuada, crea incentivos perversos que afectarán la libertad de expresión y el derecho a la información. Por eso coincidimos que en el dictamen, aún con estas modificaciones, castigará la difusión de imágenes de niñas, niños y adolescentes, aunque se modifiquen, vuelvo a repetir, difuminen o no se especifiquen identidades. Y esta legislación permitirá que la delincuencia organizada siga utilizando a estos menores para los delitos más graves en nuestro país. Con este dictamen se sancionará a quienes informan verídicamente hechos. Lo único que sucederá es que ahora no estaremos informados de lo que realmente sucede en nuestro país. Tendrán en lo oscurito todo lo que sucede con las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Tecnología informática y el Fondo Internacional para la Infancia y la Coalición Internacional contra la Trata de Mujeres en México, cada año 20,000 niñas, niños y adolescentes son víctimas de la explotación sexual. 85,000 usados en actos de pornografía y en una gran parte del país existe lo que llaman turismo sexual, ubicando a nuestro país en el 5º lugar a nivel mundial y en 2º lugar a nivel América. Dentro de los informes de la Organización de Naciones Unidas, indican que en México entre 16,000 y 20,000 jóvenes han sido víctimas de trata y que es catalogado como país de origen, tránsito y destino, especialmente con el fin de explotación sexual y de trabajo forzado. Como consecuencia, se necesita implementar también una estrategia que de la mano con la ley asegure que no se cometa más este tipo de delitos. Tan solo durante el año pasado se rescataron a 57,000 niños en Estados Unidos que cruzaron la frontera sin sus padres. Es obvio que estos menores pasaron por México y nadie los detuvo. La trata y abuso sexual infantil es un tema que lamentablemente va en aumento y no se ha hecho nada para erradicarlo. De enero a marzo de este año se han registrado 2,216 denuncias por violación infantil, casi la mitad de las 5,736 que se presentaron durante el año 2013. Aunado a esto, el Departamento de Estado del país vecino asegura que no se puede tener una cifra exacta respecto al tema, siendo que en 2013 exhibieron a las autoridades mexicanas cuando no fueron capaces de tener cifras claras en cuanto al número de investigaciones federales. La fracción tercera del artículo 47 de este dictamen establece que las autoridades estarán obligadas a tomar medidas necesarias de acuerdo a su competencia para prevenir, atender y sancionar casos en que los niños y adolescentes sean afectados por trata de personas, abuso sexual, explotación sexual o sin fines comerciales o cuando otro tipo de explotación y demás conductas punibles establecidas. Sin embargo, por cuanto al grupo de Movimiento Ciudadano, consideramos que es necesario establecer que los delitos sexuales sean castigados de oficio con la finalidad de armonizar esta ley con la norma sustantiva penal. En nuestro país, los niños menores a 15 años representan el 28% de la población total, 48.1% niñas y 51.1% niñas. Por ello, debemos proteger el futuro de ellos. La reserva del artículo 47 consiste en adicionar este párrafo al artículo 47 en los términos siguientes:
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85, 200, etcétera, ter del Código Penal Federal, los delitos relacionados con la explotación sexual infantil serán perseguidos de oficio y bastará con las denuncias de niñas, niños y adolescentes para iniciar las pesquisas correspondientes. Por lo que desafortunadamente, en nuestro país tenemos una enorme deuda con la niñez. En pleno siglo XXI, millones de ellos viven en condiciones de pobreza extrema que no les permite siquiera alimentarse adecuadamente. De ahí los altos índices de desnutrición infantil y, en el extremo, la obesidad mórbida. En materia de salud, no obstante los avances de los últimos años, en muchas zonas de nuestro país tenemos tasas de mortalidad infantil en las que deberíamos avergonzarnos, sobre todo porque muchas de estas derivan de enfermedades perfectamente previsibles. Se ha dicho hasta el cansancio que los niños son el recurso más preciado de una nación. Es casi esto un lugar común, pero el futuro de los niños en México no es nada halagüeño. De entrada, nacen en un contexto, la enorme mayoría, de pobreza, de desigualdad, de exclusión, de discriminación y también en un país endeudado y sometido a la delincuencia. La explotación sexual, la trata de personas, la carencia de oportunidades, la falta de derechos forman parte de la cruel realidad que enfrentan millones de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. En México, el 61% de la población infantil se encuentra en condiciones de pobreza patrimonial y 27% en pobreza alimentaria. No tienen ni para comer, esa es la realidad. Señoras y señores, es el saldo del neoliberalismo del PRI y del PAN. Y por eso decimos que después de la reforma hacendaria que ha golpeado a los sectores productivos del país, después de la reforma educativa, después de entregar el petróleo del país, ahora Peña Nieto se quiere lavar la cara y decir que está con los niños del país, cuando todos los autócratas, muchos dictadores, se rodean de niños para tratar de decir que son personas conscientes. Y en México no es la excepción. Y por eso voy a votar en abstención. Porque además no puede entenderse una ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sin hablar de los derechos sexuales y reproductivos. ¿En qué mundo se vive cuando en pleno siglo XXI no se habla de esta realidad? Hay una doble moral. Hay una doble moral en esta Cámara porque este dictamen se iba a tratar desde el martes y no se trató porque hubo una negociación entre el PRI y el PAN para modificar la fracción 11 del artículo 50 y trasladar lo que son derechos sexuales y reproductivos simplemente para salud sexual.